Diferencia entre ser apolítico y apartidario. Vamos a aclarar el significado de las palabras, porque la gente está confundida al respecto. En general, la gente dice, yo no sé nada de política y tampoco me interesa para nada. Les cuento, en el año 384 a.C., en la ciudad de Estagira, que pertenecía al reino de Macedonia, nació un hombre llamado Aristóteles. Fue alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno, este último ensalzado como el más heroico de los conquistadores de la antigüedad. Pero volvamos a su maestro Aristóteles. Este es uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. Escribió muchísimos tratados. 31 llegaron hasta nuestros días. Entre los más conocidos se encuentran la ética, la metafísica, la poética, la política. En su tratado La política indica que hay que crear las reglas necesarias para organizar una sociedad en una ciudad. De ese escrito proviene la frase «el hombre es un animal político», y allí explica por qué piensa esto. Fabián Coelho, licenciado en Letras, escribió para el espacio Cultura Genial refiriéndose a este tema, y yo extraje lo siguiente. Aristóteles dijo, el hombre es un animal político, que aunque animal, se diferencia del mismo porque tiene raciocinio. Vive en comunidad, en cuyos asuntos participa en mayor o menor medida para el bien de todos sus integrantes. Y como vive en grupo y se relaciona con los demás, porque necesita de los otros, como los otros necesitan de él, por lo tanto es un ser social. Reitero el concepto. El hombre es un ser gregario, social, cuya primera comunidad es la familia. Luego se asocia con otros individuos o grupos de individuos que son otras familias o clanes o tribus, porque tienen razones que les son comunes, como por ejemplo la supervivencia o la protección. Como este ser social habla, a diferencia de los animales, se puede comunicar, decir lo que siente, lo que quiere y cómo piensa. Pero la convivencia genera problemas por los diferentes intereses que cada uno tiene, de forma tal que hay que generar reglas para esa convivencia. Entonces participa en la formación de ellas de forma pública y elige quien lo representa en esa comunidad, ciudad o polis, como se llamaba en Grecia, ciudad o estado. A esa participación se le llama política. Por eso, aunque uno no quiera, está inmerso en ella. A menos que nos vayamos a vivir solos en el medio de la selva o la montaña, en ese caso Aristóteles decía que ese hombre solitario era un dios o una bestia, porque tendría que ser extremadamente evolucionado para sostenerse con vida, o directamente descendería al nivel de un animal común. En Grecia a la ciudad se la llamaba la polis y a sus actividades la política. Coelho finaliza diciendo, la política es una rama de la moral que se ocupa de las actividades por medio de las cuales una sociedad resuelve los problemas que plantea su convivencia. A la participación del hombre en los asuntos públicos del gobierno y el Estado se la llama política. Aclarado esto, llegamos a la conclusión que cuando alguien dice que no le interesa la política, o es apolítico, comete un error de concepto. Lo que en realidad está queriendo decir es que es apartidario. Ahora ya sabemos, entonces, que un grupo de individuos con los mismos intereses es un grupo político. Y el conjunto de ideas o postulados que ese grupo político elabora en relación a cómo debe organizarse una comunidad, polis, ciudad o estado, es lo que se llama ideología, y con ella se conforman los partidos políticos. Y así tenemos los peronistas, los radicales, los libertarios, los comunistas. Entonces, si usted no está inscrito en ninguno de esos partidos, usted es apartidario. Pero usted no puede decir que no le interesa. Usted no puede decir que es apolítico, porque usted pertenece a una comunidad y se relaciona con ella. O sea que usted hace política. Y lo que usted debe exigirle a los políticos es que le digan cuáles son los proyectos a llevar a cabo si acceden al poder, para saber si a usted le interesa ese proyecto
o no, definiendo de ese modo si los vota o no. Porque recuerde que el partido más votado en una elección gobierna su destino. No se vota a una persona solo porque es buen mozo o tiene mucha labia. Hay que exigirle que cuente qué piensa hacer con nuestros destinos personales. Menem dijo que si él hubiera dicho la verdad de lo que pensaba hacer, nadie lo hubiera votado. Y con ese antecedente, usted ya sabe que no son muy confiables sus promesas, de modo que hay que estar atento al cumplimiento de las mismas. Ahora los políticos están en campaña. Hay que preguntarles qué es lo que proyectan y en base a eso, si a usted le interesa qué van a hacer con la educación de sus hijos, con la seguridad de su familia, la economía, los pactos con otras naciones, lo vota. Caso contrario, ellos hacen pactos secretos que no sabemos en qué nos compromete al pueblo, pero lo que sí es seguro, que nosotros debemos pagar las consecuencias. Quien les habla, Sara Levy. La edición de este video lo hace Valeria Andrea Picone. La música es Parolé, Parolé. Palabras, palabras. Por Charlie Kaeger.